A partir de estos momentos, te invitamos a compartir Caminos, programa conducido por el profe Lalo Solaligue, que busca indagar historias de la vida cotidiana, historias ordinarias que transmiten mensajes extraordinarios. Media hora de esto que es Caminos. Quédate con nosotros para compartir la apasionante historia de la jornada de hoy. Caminos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Caminos. Hoy vamos a conocer la historia del padre Gustavo Barrera. Este sacerdote llegó en los 90 al sur de Salta, Rosario de la Frontera, y realmente cambió la historia de una comunidad, ya que él vino dentro de una congregación, los Josefinos de Murialdo, y empezaron de la nada, con un centro educativo, con un hogar para niños, trabajando en la parroquia, y 30 años después la obra ha crecido muchísimo. Vamos a conocer no al padre Gustavo, sino a Gustavo, la persona. Acompáñanos en esto que es Caminos. Nuestro destino es Rosario de la Frontera, ciudad conocida como ciudad termal por las termas que se encuentran a 5 kilómetros de la ciudad. Está ubicada allí en la ruta 9 que comunica San Miguel de Tucumán con la provincia de Salta. Esta ciudad agrícola por naturaleza, en los años 90 recibió la visita de un sacerdote, el padre Gustavo Barrera, en nombre de una congregación, los Josefinos de Murialdo. Congregación que está, entre otras cosas, abocada a trabajar con los jóvenes y con los jóvenes más pobres, con los niños y con los niños más pobres. Así es que en los 90 llegaba a Rosario de la Frontera este sacerdote que empezó junto con otros que llegaron después a transformar la comunidad, y en la actualidad tenemos escuelas primarias de los Murialdos, escuelas secundarias, colegios donde dan clases de apoyo, una atención a la parroquia de distintos barrios y de toda la segunda sección de Rosario de la Frontera, y acciones que han tenido que ver con la comunidad, como por ejemplo ser parte de la inserción de la UNSA, de la Universidad Nacional de Salta, en la ciudad termal. Cientos de personas que han recibido atención espiritual, social, producto de la llegada en los años 90 de una persona, el padre Gustavo Blas Barrera. Vamos a recorrer en este camino la historia de su vida. Acompáñanos. Es una historia que tiene siempre con un tinte para mí de ser nómada. ¿Por qué nómada? A raíz de la realidad social de nuestros pueblos, especialmente de mi pueblo, que es un pueblo un poco más grande ahora que Rosario de la Frontera, pero no deja de ser un pueblo. Se llama Las Piedras, que me causó tanta alegría cuando estuve en Río Piedra, acá en Salta, en Río Piedra, y me di cuenta que la 9ª estrofa del himno nacional argentino dice ambas piedras, y ambas piedras es una, el Río Piedra aquí en Salta, y el otro Las Piedras, donde yo nací. Que hubo un combate por la independencia. Claro, el famoso combate libertador de José Gervasio Artigas. Por un lado, allá, y acá el Río Piedra. José Gervasio Artigas, un caudillo al cual amo mucho porque podríamos decir que es aquel católico que fue ferviente católico hasta el final de su vida. Termina en el Paraguay, allá por la zona, si mal no recuerdo, de Yapeyú, con el negro Alsina. Me acuerdo, y él termina sus días bajo un árbol, así lo presenta, ¿no? La figura del caudillo enseñando catequesis a los niños, impartiendo la fe a los pibes. Así termina el caudillo. Por eso
se lo muestra como el gran caudillo católico por excelencia, y que vivió también el tener que irse, ¿no? Nací, soy el único hijo de un matrimonio que al año y 9 meses, a los 2 años, se separaron. Así que fui de un hijo separado, criado en la casa de una abuela y un abuelo por parte de mi mamá y mi vieja. Entonces hasta los 5 o 6 años, 5 años. Después mi mamá inicia un camino nuevo que es casarse, una pareja. Sigo siendo y seguí siendo siempre el único hijo. De que a veces las historias nos ayudan a comprender la misericordia de la gente, comprender que Dios siempre ama. Y mi padre adoptivo tuvieron que emigrar a Buenos Aires. Yo tendría 11 años, terminé la educación básica, la primaria, a 6º grado allá en el Uruguay, y después eso me llevó justamente a ir a Ciudad de Buenos Aires, porque me acompañaron en mi etapa también de terminar la primaria en Buenos Aires, en una escuela armenia encima, en una escuela armenia, y de allí tener gente que me enseñó un poco el camino de la fe, ¿sí? Aprender que Dios estaba, a pesar de todo, ¿no? Fue muy difícil para mí, porque cuando uno arranca en un conflicto familiar difícil, te cuesta creer en un Dios que es misericordioso, creer en María Santísima como madre, porque cuando vive un conflicto a veces complejo, la fe entra en duda, o la fe entra en crisis. En la secundaria, en primer año, me sientan al lado un compañero que había sufrido la poliomielitis, ¿no? Entonces vivía en silla de ruedas, que era Ricardo Baruscotti, compañero, que Dios lo tenga en su gloria. Y vos sabés que compartimos 5 años con él. Y él vivía a la vuelta de mi casa, acá en la ciudad de Buenos Aires, allá en la ciudad de Buenos Aires. Y todos los días lo pasaba yo a buscar y nos íbamos con la silla de ruedas, nos íbamos al colegio, que estaba como a 10 cuadras, la secundaria. Todo el día lloviera, hacía frío, calor, nosotros íbamos por la calle y los vecinos nos veían, ¿no? Y entonces los vecinos me recordaban por el muchachito que llevaba a ese chico en silla de ruedas. Y dice, porque él era discapacitado, y yo un día comprendí en lo profundo de mi ser, digo, mire señora, dije una vez a una vecina, ¿sabe qué? El discapacitado soy yo. Él es el hombre feliz, porque era un pibe feliz, Ricardo, Lito. Era un hombre siempre feliz, un muchacho con una alegría, nunca se acomodaba, y vos sabés que todo el curso, los compañeros y compañeras que había, que éramos como 41, cómo Dios se fue valiendo para que este lisiado que soy yo fuera pudiendo ponerme de pie. Un camino bastante complejo, toda la vida de cada uno de nosotros es compleja, pero hay que entenderla como toda una historia en conjunto, no quedarse en un momento de la amargura como diciendo mi vida nada más que es eso, sino mirar todo el conjunto. Yo intento mirar toda la vida mía y como ayudo a la gente también mire toda la historia suya. Hubieron momentos difíciles, pero momentos de alegría, y siempre Dios estuvo, que eso era lo que me costaba entender, que Dios estaba en los cachetazos de la situación, porque después se muere mi padre adoptivo en Buenos Aires, quedamos mi madre y yo solos. Entonces mi madre era cocinera en una fábrica y yo tenía que, mientras estudiaba la secundaria, tenía que ir a trabajar sábado y domingo. Tenía que ir a trabajar. ¿Qué trabajaba, padre? Era cerca de la cancha de River. Así que iba sábado y domingo a trabajar, porque necesitaba el dinero para poder vivir, porque mi madre trabajaba de cocinera, alquilábamos. Nosotros alquilábamos en el un barrio, Villa Soldati, un barrio que también yo le debo mucho, porque parte de mi infancia ahí con los chicos lo pasé ahí.
y era el barrio nos consideramos el barrio de los cirujas. Se entiende lo que es el ciruja, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros es normal que vivíamos rodeados de los basurales de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, ¿dónde íbamos a jugar a veces? Íbamos a jugar al basural. ¿Y qué hacíamos todos los pibes del barrio? Y recogíamos bronce, cobre, prendíamos para venderlo, cartón. Entonces jugábamos y recogíamos. Y después lo que juntábamos a veces en una semana, eso nos servía para compartir una gaseosa, para compartir un sándwich. Es interesante. Usted me dice, y yo fui ciruja. Y después, cuando termino la secundaria, empiezo a trabajar y el proyecto de ir a estudiar ingeniería en la Universidad Tecnológica. Vos sabés que había una deuda que yo tenía que cerrar. Por eso el tema de la identidad, ¿no? La identidad importante. Entonces, ¿cuál era la deuda que yo había dejado hacia atrás, pero que siempre mantenía una comunicación, pero necesitaba algo más? Era ir a vivir con mi padre original, ¿no? Mi padre original. Sí, hacer experiencia de convivir con él. ¿Cuánto? Un tiempo. Pero era el tiempo que yo necesitaba para ir como cerrando, para abrir una puerta nueva. Entonces, no, por eso es importante, a nadie se le niegue la identidad, ¿no? Sea quien sea. Yo me fui un año, casi estuve un año con mi padre allá en el Uruguay. ¿Y cómo fue esa convivencia? Bueno, la convivencia fue algo impactante. Primero porque ya él se había casado de nuevo, entonces aparece la famosa frase de Facundo Cabral, dice: no soy de aquí, no soy de allá. Entonces, sentirte que no sos de nadie. Es decir, uno a veces en esas situaciones quiere exclusividad. Y ahí está el error. Entonces, bueno, fui a compartir con mi padre, pero ya tenía su señora y ya tenía 2 hermanitas pequeñas. Entonces, yo vivía con él allí, con ellos, pero bueno, compartí momentos con él en el taller, era carpintero. Y eso me sirvió para empezar a descubrir cómo era él, dialogar, compartir. Y se sumó, aquí vienen las novedades del camino de la vida, ¿no? Que uno no lo prevé, que una tía mía, hermana de mi padre, vivía en Montevideo, porque mi padre tenía la carpintería hacia afuera de Montevideo, casi digamos zona subrural. Y entonces yo los viernes a la tarde empecé a ver que me quería ir para la casa de la tía, entonces los pesitas, moneditas que juntaba, era para poder viajar hasta Montevideo, tomar un colectivo, ir a compartir con esta tía y 3 primos hermanos. Bueno, yo como joven también, que era como ellos, me pedía que lo acompañara a armar un evento, así que yo llegaba el viernes y ya me tenía que ir con la tía, tomaba unos mates y me tenía que ir a armar el evento y pasarme a veces sábado, domingo en un evento que ni dormía, ¿no? Muy variado. Ya me acuerdo, tengo anécdotas increíbles. Y yo tenía que ir a armar y a veces iba con los muchachos, las chicas, a tener que armar el lugar, dormir donde se pudiera. Así que fue una cosa también muy innovadora. Y en esa etapa hubo un amor me refiero. Sí. Noviazgo. Sí, claro que sí. Soraya se llamaba. Soraya, sí. ¿Y qué habrá sido la vida de Soraya? Andás a ver, ya debe estar vieja igual que yo. Hasta que un día en una discusión viene, me acuerdo, un conocido, que después nunca más ya supe de él, que pasó, un sociólogo, era uruguayo, muy importante, que era uno más, que vos ni sabía de qué se dedicaba ni nada, pero era muy capaz. Era locutor de radio en una época, locutor de televisión. Y un día me dijo: vos te pareces a un cura. Y yo nunca me imaginé que, si yo no había ido a una misa, estudié en un colegio de cura, pero
pero se ve que él captó la cosa, él se supo que yo había estudiado en una escuela secundaria, que él había estudiado en los maristas, los hermanos maristas. ¿Te pareces a un cura? Y sí, te pareces a un cura, me gritó en una discusión. Sí. Ese grito me lo dijo y pasó, pero eso me entró a dar vuelta en la cabeza. ¿Por qué me dijo que me parezco a un cura? Y él había entrado en una etapa, un hombre ya grande, de no creyente. Y eso que había estudiado en el hermano marista, con una formación religiosa. Que después me enteré, a los varios años, que él fue a El Salvador, República del Salvador, a la universidad a dar clases. Y dice que se había convertido cuando mi tía le dijo que gracias al grito de él, yo había entrado al seminario. Eso para él fue el otro cachetazo, para él le volvió Dios. Fíjate, no solo Dios me llamó a mí, sino que después de varios años en la universidad, al otro lo llamó a él. Gracias a esa experiencia, yo pude ir a vivir una experiencia nueva, que era el colegio donde yo había estudiado en las Villa Soldati, en la capital federal, para vivir con los curas, con la finalidad de seguir estudiando ingeniería. Pues ellos nunca me dijeron que no. Entonces la experiencia con ellos me ayudó a mí a seguir creciendo. Y ahí fue el compromiso que fui al seminario, y ahí empieza toda una trayectoria que es una etapa nueva. Y vos sabés que a mí me mandan a Chile. El tema de Chile, yo voy y vengo a cada rato, porque estoy un rato y me vuelvo. Es decir, cuando me ordené, me mandaron a Mendoza, estuve feliz ahí en Mendoza con un padre en una parroquia, Santa Bernardita. Me ayudó muchísimo, porque descubrí mi vocación pastoral. Si bien ya la venía haciendo con los pibes y la venía haciendo en el seminario, con convivencias, encuentros juveniles, dar clases, pero ahí era solo la actividad parroquial. Y de ahí me mandaron a Chile. Estuve en el puerto Valparaíso. El puerto está al lado de Viña del Mar. El puerto es la zona bohemia por excelencia, diríamos de la quinta región. No me atrevo a decir los demás lugares porque no los conozco. Pero de la quinta región, vivir en Valparaíso es vivir codeándote con la pobreza, con la miseria, ¿no? Es como, no sé si alguna vez has visto que muestran la fotografía del caminito de la Boca, sí, de los conventillos pintados de colores. Bueno, imagínate que el caminito de la Boca es una cosa chiquita, en un barrio chiquito. En cambio, Valparaíso, que es un puerto, es un barrio pero gigante, con recovecos, cerros. Me acuerdo lugares impresionantes, ver familias que viven allá en una quebrada, abajo de todo, ¿no? En Chile, Valparaíso se gambetea con la pobreza, uno dice. Gambetea, un partido de fútbol, ¿no? ¿Viste? Gambetear. Ahí estuve, trabajé increíble con la gente, tuve un año. Hice, la verdad, una actividad interesante. Me ayudó a la gente también de la miseria, la pobreza allá de la quebrada, que se puede ser feliz. Lo importante es no perder la capacidad de lucha y de superación. La gente, aún allá en la quebrada, porque acá estamos hablando Rosario de la Frontera, por más humilde que sea, pero vive en un barrio digno. Pero vos sabés lo que es vivir en una quebrada. Y son, por decir, la casa es una casita de madera con unas chapas, una arriba de la otra, ¿no? Como terraza. Bajás escalerita, andás gambeteando cuando llueve, eso. Imagínate. Ahí me propusieron venir al norte, no sabía ni dónde quedaba Rosario de la Frontera. Así que vinimos vinimos. El padre Manzano, José Manzano, me dice, y un padre Alberto, dice, vamos a ir hasta el norte, vamos contigo, ¿querés venir? Sí, porque me habían propuesto si yo quería venir para el norte. Haciendo una relectura de la historia, ¿no? Encima fue don José López Sendín, que tengo que decirlo, que es la última casa que estaba acá por la avenida Palau, en aquella época, el año 90,
sí, no, entre el 90 y 91. Era don José López Endín, que vivía en La Punta. Y fue él el que señaló con un dedo que dice, ¿por qué no piden un pedazo de esto que estaba abandonado? Estaba abandonado. El sistema de la Escuela Normal Nacional, ¿te acordás? Porque era la granja de la escuela. La llamada granja. Entonces, estaba muy, muy abandonada. Llegué acá, empecé a trabajar, no teníamos lugar donde vivir. No teníamos, digo en plural, no tenía lugar donde vivir yo, porque llegué con todas las cosas que, cama, ladera, todo para el hogar de niños, que había que instalar, pues la consigna era instalar el hogar, instalarnos en la capilla, que el arzobispo nos entregaba como tarea, y habilitar la casita del barrio. Y el terrenito que nos habían donado, me acuerdo, la municipalidad. Entonces la casita estaba enfrente, una casita abandonada, hacía años, entonces fuimos y la compramos, eso abandonado, y terminarla. Resulta que cuando yo llegué no estaba terminada nada. Le faltaba la luz, el agua, el gas, las puertas, la ventana, no tenía nada. ¿Y dónde voy a vivir? Entonces, y encima venía con toda esa cantidad de cosas que traía para el hogar. Entonces nos prestan, la familia Olmedo, en la calle Salta había una casa abandonada que era del papá y la mamá. Me acuerdo que la mamá se llamaba Teresa. Y entonces se ve que se pusieron de acuerdo entre todos los hermanos y hermanas prestarnos la casa para que nosotros pudiéramos vivir hasta que nosotros terminamos la casita aquella. Está bien, yo seguía en la capilla de Villa Manuela, había que recondicionarla, armarla, encima no tenía nada para celebrar una misa, era un vaso y un plato porque no tenía ni eso para la Eucaristía, lo mínimo que da así. Y entonces, bueno, la parte pastoral iba conociendo gente, me iba relacionando, íbamos viendo el tema del hogar allá en San José. Encima no tenía ni vehículo, entonces tenía que hacerme a veces llevar con uno estos 10 kilómetros hasta allá. Y se me sumó algún hermano joven que venía de Buenos Aires, estaba haciendo su experiencia, el provincial lo mandaba para acá, andaba allá a Salta, acompañarlo al padre Gustavo. Y entonces se me fueron sumando. Y después se me fueron, cuando empezamos con el hogar, se me fueron sumando laicas y laicos que venían de distintas obras. Arrancamos con toda esta movida de laicos y laicas, me daban una mano, empezamos con los proyectos de los talleres, empezamos a modelar la capilla para la parroquia, es decir, el hogar de niños, así que teníamos un montón de frentes, pero una vida increíble. ¿Y qué sientes, padres, al ver con el paso de los años cómo ha crecido la obra, cuántos alumnos han pasado, cuántas personas se han encontrado con Cristo, cuántos eventos? Es que uno tiene que ser como el pasto verde, decía don Atahualpa Yupanqui. El pasto verde, uno busca ser pasto verde porque pasa la tormenta y el pasto sigue. Los vientos, las tormentas, pero hay que ser pasto verde. Entonces uno me convence. ¿Qué significa esto? Uno tiene que ser sencillo y humilde, pero más que pronunciar las palabras hay que vivirlas, la humildad y la sencillez. Quiere decir, uno ve la obra de Dios, ¿no? Entonces yo dije, esta es la actitud. Yo vuelvo a Rosario de la Frontera. Yo ya lo había dicho, y bueno, la vuelta mía, la final, va a ser acá. Si no sé, Dios sabrá. Pero digo, mientras pueda servir en otras obras, veía frentes diferentes. Estuve en Buenos Aires, el Bajo Flores, si bien fue el lugar, pero un lugar muy complicado por el tema de la droga. Después estar en Chile. En Chile, la zona comercial, me acuerdo, el centro hay una iglesia, hablando con los extranjeros, ¿no? Sabiendo la realidad de los palestinos, la realidad de los coreanos del sur, los de Haití, conviviendo con toda esa gente. Entonces era muy variada la cosa, y siempre fui al frente de batalla. Y dije, bueno, ya
a veces mi salud también ya empieza a decaer, ¿no? Tuvo en este tiempo y en este proceso, en este andar, en esta lucha, un momento complicado de salud que usted ya lo respondió como una escuela de aprendizaje. Sí, fue complicado. En Buenos Aires me dio un problema, una ACV. Estaba celebrando una misa y ahí en el altar, ahí me dio el ataque de ACV. ¿En plena misa? Sí, terminé la misa como pude y le dije a la gente si me ayudaba a bajar del altar, a ayudarme a bajar del altar. Y me llevaron a internar. De ahí partí, que me cargaron un auto y me llevaron al hospital a internarme. De ahí recibí esta cruz, mirá vos, la llevo siempre con mucha alegría, con mucha honra y con mucho respeto, porque es la cruz del Señor, pero a la vez también, porque esta cruz perteneció a un padre que era Ricciardelli. Ricciardelli fue aquel hombre sacerdote que entregó su vida allí en la villa 1114, frente a la cancha de San Lorenzo, a tal punto que lo enterraron allí, en la iglesia madre del pueblo, y de ahí nacen los curas villeros. Padre, una bendición para los que van a... Sí, bendito sea Dios. A todos con corazón grande, los abrazo en el amor de Dios y de la Virgen Santísima, y reciban toda la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Padre. Son mis hermanos. En un pasaje de la película Gladiador, uno de los personajes dice: todo lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad. Todo lo que realizamos tiene una trascendencia. Lo que realizó en los años 90 el padre Gustavo Barrera en la provincia de Salta y en los otros lugares donde les llegó la vida, tuvo eco, no solamente en la eternidad, sino también en el futuro, que es el presente de hoy. Después de él vinieron otras personas, otros sacerdotes, otros religiosos, otros jóvenes, otros maestros, otros profesores, pero llevaron siempre la enseñanza de una educación basada en la espiritualidad, en el conectarse con el ser superior, en una educación basada en el cultivar el físico, la importancia de la salud, la importancia de los ejercicios, la importancia del cuidarse a uno mismo. Un trabajo sobre la juventud, sobre las emociones, el controlar las emociones, el poder conocernos, poder conocer a los demás, conociéndolo a Dios. También un trabajo llevado adelante buscando lo que es la parte intelectual, la parte afectiva, la parte sociocomunitaria. Una tarea increíble, una tarea loable, que ha contado y que cuenta con el beneplácito de toda una comunidad. Como solía decir un sacerdote, Dios escribe derecho siempre en renglones torcidos y utiliza nuestras historias de vida, personas, cruces, sufrimientos, errores inclusive, para escribir una historia. Espero que te haya gustado el Caminos de hoy. Si así fue, puedes recomendar el programa a otras personas para que lo vean a esta misma hora y por este mismo canal. Y por las redes sociales, quien te habla, Profe Lalo Solaligui. Hasta otro Caminos. Espero que te haya gustado la historia de hoy de Caminos. Caminos, un programa que busca mostrar las cosas ordinarias de la vida que en definitiva son extraordinarias. Caminos. Espero que tú también puedas recorrer el camino que la vida te ha trazado. Hasta la próxima en esto que es Caminos.